Ya. Bueno, en general eso, pues la tarea tiene tres preguntas. El, el problema uno es teórico, entonces ahí hay que hacer un desarrollo asociado a lo que van especificando aquí. Y Ya, estos dos, este problema 2 y el problema 3 son con la librería del profe. Entonces, lo que quería hacer hoy día era repasar un poquito lo que van a usar para hacer el problema 2. Ya, entonces, ya. Ese es el enunciado del problema 2. Por el problema 2 nos dice, nos pide determinar las frecuencias naturales y los modos de vibración de una molécula de CO2. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de sacar este ejercicio con la librería. ¿Ya? ya. Y esos son con códigos que están Todos son como que códigos que están en la librería. ya, Como que hay que, bueno, ahí vamos a ir cachando cómo en general lo de la librería. Voy a correr eso. Ya. Bueno, ahí tiré un error porque está tratando de correr esto como si fuera código, pero es texto. Así que, ¿Cómo lo cambias? eh, Ah, pero no hay que correrlo nomás. Ah, ahí está. claro, entonces ahí queda como texto. Entonces ahora Ya, bueno. este es código. Ya. Entonces, bueno, lo primero es ir a la librería, al tutorial, y acá lo que nos dice es el ejercicio, es que nos deriva un video de YouTube sobre las formas o los modos de vibración que tiene una molécula de CO2. Entonces acá nosotros tenemos que anotar las tres frecuencias que aparecían en el video. Entonces, dame un segundito. Ya, lo importante, o sea, lo primero ahora es importarle. Lo principal ahora es anotar como lo principal de la librería. Entonces nosotros necesitamos sí o sí estos dos, importar esa librería. Entonces ya, corremos para que quede listo. Y al final es todo el rato hacer lo mismo. Tenemos que tomar las librerías que vamos a usar. Por ejemplo, acá este es para convertir unidades. Eso Y también siempre se va usando. claro, espérame, que ya sé qué pasa. Ya, si te fijas, a mí me tiró un error aquí, Ujú. porque acá es un archivo que yo abrí en esta carpeta. Y acá en esta carpeta yo no tengo en Flip, no tengo la librería del profe. Entonces, para instalar la librería volvemos a hacer todo lo anterior. Voy al tutorial principal. Ay, se agregan los niños. ¿Y Que eso siempre hay que ir haciéndolo o...? O sea, bueno, por eso lo ideal es hacerlo una vez en la carpeta en el que vas a tener como el archivo principal. Entonces acá Ya. está clonando, ya clonó en Philip. Entonces ahora ya en teoría tomo esto y lo corro. Y ahí ya lo debiese haber importado. ¿Cachai? Que ahora no me tiro el mismo error. Sí. Ya. Entonces, lo otro que tenemos que colocar es, ya, estas son algunas animaciones que tiene el profe puesto en los códigos, pero los vamos a colocar por si acaso. Entonces, también lo vamos a correr. Ya. Entonces, ahora sí volviendo al tutorial uno, ya, importamos esto para hacer conversión de unidades, ya que en el video lo que nos entrega son los modos de vibración, pero en centímetros. Ya, entonces nosotros todo eso lo tenemos que pasar a las unidades que vamos a estar usando más adelante, que en general son nanómetros, electron volts, etcétera. Ya, Y eso lo entonces, pasa automático. claro, claro, si yo utilizo esto, por ejemplo, la función convert units, Ya. déjame tomar esta, ya, como para hacerlo con el ejercicio. Por ejemplo, el ejercicio nos da, voy a definir WN, una lista de valores,
2, 3, 3, 8, 5, 8, 1. Ya, estos son dos modos de vibración que aparecían en el video, ¿cierto? Ya. Ya, entonces lo que yo quiero es pasarlos a las unidades de electron volt que son las que vamos a necesitar. Entonces lo que yo necesito hacer para eso es venir acá al tutorial y yo voy a usar esta función. Entonces voy a poner, estas son las longitudes de ondas en electron volt, las vamos a copiar, pegamos. Esta unidad no es la que tienen estas longitudes de onda, sino que la que nosotros necesitamos es El centímetro. la que, claro, la que está en el video. Entonces si yo corro esto y le pongo print, claro, me olvidé de cambiar eso de aquí. Mm, ya, acá me tuvo un error porque, eh, ya, porque no está reconociendo este término, este de Mm, acá. Entonces, acá nos va a decir cómo lo debería anotar. Y bueno, en teoría está bien. A ver si escribí. Ya. A mí de repente me pasa esto con la librería que no me reconoce los términos que tengo escritos. Ya, pero eso es algo que me pasa solamente en algunas carpetas. Como que no me pasa siempre. mm. Ya, pero así se usa esta, esa línea de código. Ya. Eh, qué raro, ya había solucionado este error. Pero bueno. Para seguir con el ejercicio, a ver, m convert units de la lista. Ya. No, no sé cuál habrá sido el error, pero bueno. Ya. Lo siguiente en teoría que nosotros ya deberíamos tener es que esto ya nos debería dar la frecuencia de vibración de la molécula en las unidades que nosotros necesitamos. Entonces ya teniendo eso podríamos como seguir. Mm. Entonces, lo que acá nosotros nos están pidiendo en un inicio es analice los modos de vibración utilizando las funcionalidades. Ya, a ver, yo acá lo que hice fue utilizar estos dos directamente, esos dos modos de vibración. En el video nos muestran tres, ¿cierto? Están esos, está ese, entonces está ese y está ese. La gracia por la cual yo puedo eliminar uno es que tenemos que tratar de entender cuáles son los que van a interactuar con una onda electromagnética. Entonces nosotros el que eliminamos automáticamente fue este, porque si se fijan están vibrando estas dos moléculas, o sea, estas dos como partes de la molécula, pero la de acá en medio no está vibrando. Y eso no se condice con la forma en la que debería vibrar si interactuara bien con la onda electromagnética. Entonces, de esa forma nosotros podemos ir discriminando cuál es la longitud de onda, o sea, el modo de vibración que vamos a dejar que interactúe ¿cómo se llama esto? La onda electromagnética. Si, por ejemplo, yo acá tenía las tres anotadas, así como este es otro código, tenía las tres ondas anotadas, y luego cuando paso a esta parte de aquí de la longitud de onda, ya elimino dos, o sea, elimino la central, por el mismo motivo. Me llegó un correo. Entonces, siguiendo, yo voy a seguir con el código de este lado porque ya para avanzar más rápido. Ya, entonces, acá, bueno, acá lo que a mí me había pasado es que tenía ese error que te comentaba recién. Ese error de acá, que es porque no sé por qué, se me descarga mal la librería del profe. Pero acá para solucionarlo hice unos truquitos con For, pero no es muy necesario. En teoría, si ustedes la Ya. descargan ahora, no deberían tener el problema o ese error que surgió recién.
Entonces, acá, esto ya responde a la parte A del problema. Ya tenemos los modos de vibración que vamos a usar, en las unidades que los vamos a usar, que es lo que pedía esta parte A. Y la pregunta completa es, queremos construir el modelo para el índice de refracción del gas de CO2, tal como sale en una de las clases. Bueno, en una de las clases hicieron lo mismo, pero para la molécula de H2O. Entonces acá, lo primero es poder discriminar cuáles son los modos de vibración que vamos a usar y dejarle las unidades que vamos a utilizarlo. Para eso tenemos todo eso. Y bueno, acá es importante que contemplen, o sea, que tengan en cuenta cuáles son las dos constantes que van a estar usando. Por ejemplo, ese elemento de carga, la constante de Planck, bueno, esta pi, la velocidad de la luz, etcétera. Entonces son todas las variables constantes que van a estar usando siempre. Y eso lo van a tener o aparecen los códigos que tiene el profe acá en el tutorial. Por ejemplo, no sé, acá aparecen constantes. Dependiendo del inciso que estemos revisando del tutorial, esos datos van a estar. ¿Sí? Ya. Ya. Perfecto. Eh, ya, pues, lo segundo es que acá, como queremos construir el modelo de cómo va a interactuar este tipo de molécula con la luz, tenemos que medir esa interacción, pues eso lo hacemos a través de eh, la función de Lorentz. Acá nos dice, utilizando la función de Lorentz. Entonces, la función de Lorentz es la que nos permite calcular esa interacción, o en general calcular la constante dieléctrica que va a tener la partícula. Y eso nos va a decir cómo va a interactuar la molécula con, se me fue el nombre, con las ondas electromagnéticas. Entonces, la función de Lorentz en general responde a esta ecuación, ¿ya? Y esta sumatoria representa la sumatoria sobre los modos de vibración que nosotros ocupamos. En nuestro caso tenemos dos. Entonces, acá nosotros ya tenemos la frecuencia natural y lo vamos a definir como variable de entrada. Ya son las frecuencias definidas en electron volts. ¿Sí? Mm, Esas son las dos que definiste arriba. Exactamente, son las dos. Y acá nosotros volvemos a importar una nueva parte de la librería. Acá nosotros importamos en Calip, porque en Calip nos entrega los índices de refracción, que es la librería que utilizamos en el otro video que les subí sobre cómo utilizar la librería del profe. Y acá, lo que vamos a hacer aquí es colocar o calcular el WP, que es la frecuencia del modo uno y 2 y lo vamos a ir agregando. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Dame un segundito. Eh, se me fue el... Ya, tenemos la frecuencia natural y necesitamos el... Entonces, se me olvidó que era WP, volvemos al tutorial y ahí sale especificado en un inciso, acá. Eh, ya, dame un segundo que acabo de perder el hilo de esto. Mm, Ya, no recuerdo muy bien qué era WP. Sé que es una frecuencia que utilizamos para el modelo, pero no me acuerdo específicamente cuál era Ya. el nombre que recibía. Pero en fin, Ya. eh, al final, igual para trabajar el modelo de Lorentz, siempre está definido en términos desde la frecuencia natural, de la frecuencia de, de oscilación y esta frecuencia WP que no me acuerdo qué era. Eh, sí, entonces son las variables de entrada que tenemos que entregarles a la función. Ya. Ya, entonces son las frecuencias WP del modo uno y 2. Entonces, para poder calcularlas, la multiplicamos por 0,15.
¿ya? Entonces acá utilizamos un for para recorrer esta lista de la lista WN que nos queda de la frecuencia natural y poder así tener también la frecuencia WP asociada a cada uno de los términos. Entonces acá también tenemos gamma, que es una constante que viene del problema, y el índice de refracción en el espectro visible. Y en este ejercicio acá hay que notar que nos dicen cuál es el índice de refracción en el espectro visible, que en este caso se aproxima a 1. ¿Ya? Entonces, acá el Ya. mismo enunciado nos dice los modos de vibración, cómo calcular el WP, gamma, que también es una constante que tenemos que colocar ahí, y los otros términos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es ordenar esas variables y luego llamar la función. Entonces, en este caso tenemos que resolver esa sumatoria. Entonces, esta es la función que nosotros armamos para calcular la constante dieléctrica. La armamos porque, como tenemos varios modos de vibración, cuando nosotros queremos calcular la constante dieléctrica, tenemos que resolver esta sumatoria. ¿Ya? Entonces, al resolver la sumatoria, lo único que tenemos que hacer es tomar la constante dieléctrica y escribir qué es lo que vamos a usar de ella. Nosotros acá tenemos en Calorens que nos entrega el índice de refracción evaluado en uno de los modos de vibración. ¿Ya? Entonces, en Calorens nos entrega el modo de vibración o sea, el índice de refracción asociado a un modo de vibración específico. Entonces, si te fijas, ya acá tenemos la función para el primer modo de vibración y la función para el segundo modo de vibración. ¿Y por qué se le asigna 0 y 1? Ah, esto porque recuerda que nosotros tenemos acá una lista. Entonces, por ejemplo, acá este término tiene dos valores. Si yo lo corro, entonces acá tengo la longitud de onda en centímetros elevado a menos 1, y acá tenemos la longitud de onda en micrómetros, y acá tenemos la longitud de onda en electronvolts. Y esta es la que vamos a usar, la última. Pero caché que tengo una Mm, lista de dos valores. sí. Ah, y se le asigna 0 y 1. Claro, el primero se le asigna 0 y el segundo se le asigna el 1. Entonces, si yo quiero usar esa lista de valores, yo tengo que llamarla de esa forma. Selecciono la lista que quiero, corchete, el número o el término que necesito. Si necesito el primero, pongo 0. Si necesito el segundo, pongo 1. Y acá esto si te fijas, es para el primer modo de vibración y esto es para el segundo modo de vibración. Si yo Al contemplara, final no sé, es la sumatoria. claro, acá estamos desglosando esta sumatoria, Ya. ¿cachai? Sí, Entonces, si yo sí. necesitara, no sé, pues, 3, 4 más, tendría que colocar esos 3 4 más. O podría hacer, no sé, utilizar otro código o arreglo para poder hacerlo más rápido. Pero al final es eso, evaluar la sumatoria. Y al final lo único que tenemos que hacer es eh, irles entregando los parámetros que definimos acá arriba y luego sumar. Y acá hay un detalle, que acá nosotros elevamos esto a 2. Y lo elevamos precisamente a 2 porque esta sumatoria es, eh, por decirlo de alguna forma, un índice de refracción. O sea, es como un término de la constante dieléctrica. Y lo que nosotros nos entrega el NK, nos entrega el índice de refracción asociado a ese modo. Entonces, la relación entre un índice de refracción y la constante dieléctrica es que eh, el índice de refracción al cuadrado nos da la constante dieléctrica. Entonces, por eso hay que elevarlo a 2. Eso es Ya. un detalle. ¿Ya? Y ¿Y esa está, esa es la estás dividiendo o qué es esa línea? esto no es una línea como para decir que vamos a continuar en la línea de abajo. Lo correcto, Ah, ya, por ya. ejemplo, sería, no sé, eso. Ya, perfecto. Pero es como para que no se vea tan emocionado. Ya. Ya. Entonces acá nos pedían la función que nos va a permitir hacer funcionar como este código. Y bueno, acá después nos piden evaluar todo para el espectro de longitudes de onda. Ya. Lo que pasa específicamente es que acá nosotros estamos como calculando esto para una longitud de onda en específico. ¿Ya? Ujú. Y lo que acá nosotros queremos es evaluarlo para una longitud de onda cualquiera. ¿Sí? Entonces acá lo que vamos a hacer es generar una lista, un arreglo más grande de muchos términos
Acá lo que estamos generando es un término que va desde el primer valor 0,3 al 20, pero con una lista o con 200 términos entre medio. Por ejemplo, no sé, si como, Y esa es al azar. no, no es al azar, es como lo que hace esa línea de código es definir límite o sea, inferior y superior y genera 200 términos entre medio, pero para que sea más claro, mejor lo entiendo. ¿Cachai? Que es progresivo. Parte en el 0,3, luego 0,3 y un Ah, poquito ya. más, y así sucesivamente hasta llegar al 20. Pero lo Al que sí 20. nosotros sabemos es que van a haber 20 números dentro de este arreglo, o sea, 200 números dentro del arreglo. Ya. ¿Cachai? ¿Y por qué esos números? Por qué Porque, el ejercicio hace de 0,3 al 20? porque esa es la longitud como del espectro de onda que vamos a estar trabajando. Nosotros siempre vamos Ah, a estar ya. trabajando, no sé, pues, acá el profe va de 0 a 10, pero podemos ir no sé, mucho más grande. Ya. Generalmente son aproximaciones. Lo más general es de lo más chiquitito, 0 a 20. Pero eso está más especificado en el espectro electromagnético. Acá aparece la idea de todas las longitudes de onda. ¿Sí? Ya. Ahí ya está más especificado. Pero en este caso, mm, ya. Igual, por ejemplo, en este caso, nos dan como los límites del espectro de longitudes de onda. Que acá nosotros fuimos un poquito más arriba y un poquito más abajo. Em, ya. Entonces, lo que nosotros queremos es saber cómo va a comportarse la constante dieléctrica para cada uno de esos espectros de longitudes de onda. Entonces, lo que vamos a hacer es pasarle esto completo, la lista de arreglos a la función. Y el pasarle la lista de arreglos a la función, lo que va a hacer esta función es eh, tomar todos los términos y los va a evaluar en esta definición de acá. Entonces, cada longitud de onda, cada término de este arreglo va a pasar por este codiguito, se le va a calcular la constante dieléctrica para esa longitud de onda específica y eh, ya, y la va como a almacenar en esta nueva variable que llamé EPS CO2, que son la constante dieléctrica como general. Entonces, Ya. como para que se entienda, hago, eh, ya. Eso es lo que va a hacer esta línea de código. Va a tomar el arreglo grande que te mostré recién y lo va a colocar aquí dentro. ¿Cuál es la utilidad de eso? Armar una lista más grande de constantes de eléctrica para cada uno de las longitudes de onda. Es al final hacer Pero esto. tomando la misma ecuación de arriba. Claro, esto es como para una longitud de onda, Ajá. ¿cachai? Y lo que está haciendo esto es pasarlo a todas las que están dentro de esta lista. Ya. Y bueno, acá lo que nosotros necesitamos era el índice de refracción completo, lo mismo que en la constante eléctrica, pero asociado al índice de refracción. Y lo que hacemos es tomar este término, que es una lista de valores, y multiplicarlo por sí mismo para hacer el símil de que esto lo estamos elevando al cuadrado. Entonces, como aquí quedaría como la lista del índice de refracción. Ay, no entendí eso de nuevo, que no me perdí ahí. Ya, es lo mismo que como comentaba recién. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos un índice de refracción, o sea, una constante Mm. dieléctrica, y acá este índice de refracción lo elevamos a Ah, 2, ¿cachai? ya, esa es como cómo se cambia de cómo pasar de uno a otro. Claro, exactamente. Es eso mismo, Ah, es elevarlo al cuadrado, ¿no? claro. Y bueno, el siguiente paso es graficar. Entonces acá, de hecho acá hay un error, porque este es el índice de refracción y este debiese eh, estar elevado a un medio. Entonces hay que colocarle la función raíz, SQRT.
Ah, porque es al revés. Claro, ¿Y los ¿cachai? números que están ahí en los códigos del gráfico son Estos de de acá, dónde vienen? Sí, ese ah, uno, el 14. estos son como estandarizados. Acá tú podrías Ah, haber usado, este fue el gráfico que usamos nosotros en su momento, ya. pero por ejemplo acá tú podrías haber puesto otras dimensiones y lo único que va a hacer este pedacito de acá es, bueno, esto es generar una figura, acá quiere dos figuras. Esto es el corte de las figuras, como de la figura completa, y bueno, ahí vamos viendo. Pero si yo doy correr, me genera esos dos gráficos. Ya. ¿Cuál es la gracia? Que por ejemplo con estos cuatro, nosotros fuimos agregando estas líneas. Por Dándole. ejemplo, Ya. este de acá, que el que es cero, es para el primer término que está en este lado, o sea, para el primer gráfico. Entonces estas curvas de acá, que si te fijáis ahí dice var epsilon, esas ¿Mm? son esos nombres. Entonces, esta es la primera curva, que es la azul. Puedes distinguir el color de las curvas con este término. Esos términos te dicen el color. Este es B de blue, este es rojo, Ah, esa, ya, ya. ¿cachai? Esa línea Pero de ahí, esos colores son designados por ti. O sea, puedo claro, poner verde, no sé. exactamente. O incluso puedes no colocar nada ahí y va a funcionar igual porque va a darte colores predeterminados. O sea, por Ya. ejemplo, aquí los Ah, cambios, ¿cachai? perfecto. De hecho, incluso también no podrías, o sea, podrías no colocar esos nombres y también funcionaría. Y eso Porque, lo que te hace es que te pone como el color claro, lo que de yo, cada línea. exacto. Por ejemplo, acá viene el primer término que utiliza la función plot es longitudes de onda, o sea, lam, que es nuestra longitudes de onda, y es todos los términos que va a colocar acá abajo, todos los términos que van a ir abajo del gráfico. Y esto es lo que nosotros asociamos a cada uno de los términos de acá abajo, que sería los índices de refracción. Y acá hay un Ya. detalle. Nosotros el índice de refracción lo podíamos definir como E igual a E' más E prima prima, ¿cierto? ¿Mm? Ya, entonces eso es porque una parte es real y la otra imaginaria. Entonces acá nosotros le ponemos punto real y ya nos dice que todo esto va a ser solamente la parte real de esos dos términos de esa suma que sale escrita ahí al lado. Así nosotros podemos como seleccionar si queremos la parte real e imaginaria, solo tomando nuestra lista de valores y poniéndole punto real o punto ima. ¿Y el punto real cuál sería? El punto real sería este y sería la curva de acá arriba, que sería E'. Esa. Ah, ya. Y la imaginaria es la otra. Ah, claro. Exactamente. Prima, prima. ¿Cachai? Entonces, bueno, esa es la gracia. Y todos estos códigos O sea, al final funcionan la constante eléctrica es la suma de ambas. sí, 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 claro. Y nosotros interpretamos cosas a partir de las constantes dialéctricas. Por ejemplo, acá, te fijáis, la parte real como que varió y la parte imaginaria creció. ¿Cachai? Entonces ahí quiere decir que en ese punto hay una interacción con la longitud de onda. Acá, en ese punto, justo en ese como intervalo de frecuencia o de longitud de onda, lo que nos está diciendo es que la molécula está interactuando con la longitud, o sea, con la onda electromagnética. Eso es lo que nos dice, por ejemplo, que acá hay una variación. Y La todo molécula de CO2 al final. exactamente. Entonces, en ese pedacito de longitud de onda, la molécula de CO2 se mueve debido a las ondas electromagnéticas. Ya. Y acá pasa lo mismo. Acá este tiene una pequeña variación, no tan pronunciada como esta, pero existe una variación. Acá dice que también, o sea, nos podemos deducir que también hay una interacción con la onda electromagnética. Y esto se condice con que nosotros de la molécula interpretamos que habían dos modos de vibración solamente. Y ese modo de vibración, uno es Ah, son esos dos. exacto, exactamente. Y, por ejemplo, si es que yo hubiese puesto el tercer modo de vibración, ¿me hubiese aparecido en el gráfico? Según yo no, estoy seguro que no aparece. Como que Eso no entendí muy no bien. ¿Por qué se descartaba ese de partida? ¿Por el tipo de vibración? ¿Por el movimiento? exactamente por el movimiento, porque esta es la que se descarta es la de acá al medio, la de mil y algo. Si te fijas acá, Sí. solo están vibrando las de acá al lado. Pero cuando no, viene una onda electromagnética, lo que hace es mover todo esto. Entonces estos son polos positivos, entonces viene la onda electromagnética y un polo positivo se va a mover hacia un lado y
la parte negativa debería mover al lado contrario. Pero si te fijáis acá, Ah, en esta, claro, no se los dos, mueve. claro, y los dos polos positivos se están moviendo en sentidos contrarios, entonces no se condice con la forma en la que debería vibrar la molécula. Ya, ¿Cachai? Hay que hacerle como ese sentido. Y el profe en el curso lo puso con el ejemplo de la molécula de agua. Sí, igual es interesante. ya, No me acuerdo en cuál de los dos incisos está, pero está con esos ejemplos. Y bueno, eso es como el ejercicio. ya, Todos estos códigos, por ejemplo, de los gráficos, como de esas cosas como extra, no precisamente de las funciones en sí o anotar constantes, están en el tutorial. Los tutoriales, el profe como que anota todos los códigos que va usando. Y de ya. hecho en las clases también los anota. Todas las clases, no sé si habéis visto que pone gráficos y cosas, y hartas cosas. Es Eh, que sí, no me he fijado. ya. No he ido a Todas mucho a la clase. ya. Pero por ejemplo, creo que en esta no se ve mucho. En esta sí. Ya. Por ejemplo, acá está el mismo ejemplo de la molécula de agua. Y Ya. construye los modelos a partir de eso. Y acá está el tema de cuando una de las dos curvas sube y la otra baja. Entonces, por ejemplo, acá este gráfico, el profe lo construyó Ah, así. ah, Entonces, aquí ya, está, por ejemplo, el ejemplo de los códigos o de cómo lo va resolviendo. O sea, anota las constantes, em, genera las variables, arma el modelo de Lorentz y así sucesivamente hasta que ya llega al momento de graficar. Entonces, por ejemplo, acá él crea como las curvas y acá las imprime para que se vea así. ya. Entonces, eso es lo que tú tendrías que estar haciendo, como ir tomando estos códigos y probar cómo van funcionando. Y eso sería. Eh, Igual yo creo que durante la semana voy a estar subiendo como más detallitos así como de los códigos para que lo usen para la tarea. Y Ya. eso, hay cualquier duda Bueno, me preguntas. ya, muchas gracias.